generación que no conoció la esclavitud en Egipto. Pero qué tremendo, mire qué tremendo, porque Dios eligió a Israel dentro de todas las funciones o de todos los privilegios. Israel vino a ser depositario de su palabra. Ellos recibieron la palabra, ellos fueron aquel recipiente, aquella fuente que la recibió. La han sabido cuidar, de verdad la han sabido cuidar, a tal punto que hasta el día de hoy, gracias a ese trabajo, hoy tenemos la Biblia, la Escritura, bueno, ya casi todos de manera digital, pero hoy tenemos esa Escritura, no se perdió a través de los años. Distintos autores, en una época de 4000 años, y todos inspirados por el Espíritu Santo. Esos escribas que diligentemente transcribían los escritos y se preocupaban de poder traspasar a la generación que venía la palabra del Señor. La cuidaban. No todos la obedecieron, pero se esforzaban y estaban ahí. Trataban de cuidar esa herencia, lo que Dios les había dejado. Hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros y Él también ha querido depositar algo. Todos aquí al momento de nacer mínimo tenemos un don, algo traemos de parte de Dios. Por lo tanto, lo que hemos recibido no solo necesitamos cuidarlo, necesitamos multiplicarlo y traspasarlo a otros. Qué tremendo, Moisés tuvo un sucesor, se llamó Josué, pero Josué en su sucesor hubo ahí una dificultad, un problema, de tal manera que cuando el pueblo quedó solo, apareció la época de los jueces. Entonces había momentos en que el pueblo emocionalmente estaba muy bien y se decidía en adorar, en buscar al Señor. Y luego tal vez su adoración o su comunión con Dios bajaba de tal forma que venían problemas donde se levantaban salteadores, saqueadores, enemigos que robaban, quitaban. Hermano, a nosotros como iglesia, el enemigo de esa misma manera roba, mata y destruye. Nos quita a veces de nuestra mano lo que Dios nos da. Pero en esa época venía Dios y levantaba a alguien, a un líder, a alguien que buscara el rostro, que necesitara en medio de toda circunstancia o adversidad. Siempre hubo uno que gemía y lloraba en su casa y pedía la ayuda de Dios, diciendo: Señor, por favor, te necesitamos. Hay un pueblo, mi familia está en problemas, pero siempre había uno que buscaba el rostro de Dios. Ahora, en medio de este libro de los jueces, llega un punto en que ni un hombre, ni un príncipe, nadie se dignó a buscar la presencia del Señor. Nadie quiso salir a la batalla y defender al pueblo. Y como no había ningún hombre, pues Dios levantó una mujer. Entonces, en medio de ese clamor y de esa oración, viene a decir Débora: bueno, no hay nadie aquí que se levante y se ponga de pie para ayudar al pueblo y ayudar a mi familia. Entonces, como no hay nadie, vengo yo, Débora, y me levanto en el nombre del Señor y comienzo a buscar el rostro. Somos todos iguales. Delante del Señor somos todos iguales. Es decir, el problema de machismo y feminismo, la verdad, Dios lo resolvió hace más de 2000 años para los que están en Cristo. Ahora, necesitamos tomar acciones de tal manera que cuando el saqueador, el asaltante, cuando entra a nuestra casa y robe algo, pues tiene que haber alguien que se levante. Tiene que haber alguien que necesite confiar en las promesas del Señor. Dice el versículo 16 de Jueces capítulo 2. Entonces el Señor levantó jueces que lo libraron de la mano de los que saqueaban. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cada vez que alguien se levantaba, ese que se levantó tenía el respaldo de Dios. Es decir, hay una decisión que mueve el cielo. Hay una decisión nuestra que mueve el cielo a nuestro favor. ¿Sí? Ahora,
Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. ¿Sí? Qué tremendo. No solo el Señor quiere trabajar a través de uno. Cuando el Señor te mira a ti, Él está mirando tu casa, tu familia, toda tu gente. No solo Él quiere a través de uno, no solo que se levante algún libertador, algún juez, algún profeta, algún maestro, alguien que... No. Si Él comenzó en ti, Él va detrás de tu familia. ¿Sí? En realidad, no. Si lo miramos desde esta perspectiva, no funciona mucho conocer a Cristo como mi Salvador personal. No funciona mucho porque yo no necesito solo que sea mío. Es decir, hay generaciones, hay familia detrás de mí. Sería muy egoísta pensar que solo va a ser mío, mi Salvador personal y que los demás se la arreglen. No. Cuando tú te levantas, hermano, tú también peleas por tu familia. Aunque tu familia la estén saqueando, hayan asaltantes y le hayan robado todo, hermano, no piense en bienes materiales, piense en dignidad, en trabajo, piense en esa condición del ser humano donde te sientes pleno. La plenitud solo la tenemos en Cristo. Fuera de Él solo hay tristeza. Va a haber éxito, sí, les puede ir muy bien, pero mire qué tremendo. Hay personas que le tienen miedo al silencio. No soportan el silencio. A tal punto que incluso minutos antes de dormir hay que escuchar música, hay que prender la radio, algo hay que estar escuchando, pero el silencio es abrumador. ¿No le parece contraproducente que en medio de un silbido apacible, de la quietud, de la calma, allí el Señor también hablaba a los profetas? Él siempre quiso buscar depositarios, testigos, el testigo fiel. Entonces, cuando Él arma el plan y viene el Espíritu Santo y se derrama sobre la iglesia, entonces, una vez derramado y recibiendo ese ungimiento o el Pentecostés, viene la promesa del Señor y le dice: entonces me serán testigos. ¿Cuándo? Cuando hayas conocido al Espíritu Santo. Antes de haberlo conocido, no estaba esa asignación. No podían ser testigos porque todavía había algo que no se había revelado. Es decir, también el Señor respeta al testigo verdadero. Es decir, Él no usa testigos falsos. Entonces, pero sin embargo, la sociedad hoy trabaja en base a testigos falsos. Y a veces levantamos argumentos o se levantan argumentos y estructuras en base a cosas falsas. ¿Hay algún contador aquí? ¿No? Okay. Que la contabilidad es inflemo. O usted tiene un problema legal y va a los tribunales. Hermano, ¿sabía usted que hay gente que gana mucha plata solo parándose afuera de los tribunales en Santiago todos los días? Sí. Vaya, yo una vez fui a saludar ahí, a preguntar. No fui a ofertar mi trabajo. Hay mucha gente que uno piensa que son familiares, que vienen acompañando. No. Ellos literalmente sacan una tarjetita y te ofertan. Te podemos ayudar. O sea, sí, hermano, ¿sabe qué? El juez ya los conoce. Entonces cambian su apariencia. Hasta se compran peluca para entrar y poder dar el testimonio. El juez ya los conoce. El Señor se preocupa en que nosotros le conozcamos. No puedes ser testigo de Dios si Él todavía no se ha revelado a tu vida. Es decir, si has pasado por enfermedad, pues ¿sabes qué? Tienes una oportunidad para que el Señor se revele como tu sanador. Si has pasado por escasez, tenemos una oportunidad para que Dios se nos revele como aquel que provee. Si hay alguna área de esclavitud o hemos sido presos en alguna área, pues tenemos la oportunidad que Dios se muestre como el libertador. Es decir, yo estoy calificado, capacitado para testificar de
alguna vez que he vivido y he tenido experiencias con el Señor. E imagínense, esas heridas en Cristo, hoy en la presencia del Señor son sus señales. Hoy o en los años que has vivido, las circunstancias de la vida te han provocado heridas, pero cuando el Señor entra en esa herida y trabaja en ti, el día de mañana esas heridas son tu señal para decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Él necesita gente que se levante, no solo por ti, por los de tu casa, por tu familia. Hombres y mujeres que crean a sus promesas. Ahora, esta generación no dejaban sus costumbres, ni siquiera su camino obstinado. Mire lo que dice la Biblia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Otra versión dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿No le parece que a veces en el corazón del hombre hay una obstinación a algo? No resulta. Se cierra una puerta. No, es decir, ¿no le parece que primero debiéramos consultar, preguntar al Señor, antes de dar algún paso, antes de tomar alguna decisión? El pueblo de Israel fue obstinado, no solo obstinado, se rebeló, no quiso obedecer, fue desobediente. Dios le dijo, camina por este lado. No, yo me voy por el camino más corto. Se demoraron 40 años. No, vamos por acá. No, hermano, mira, obedece, haz esto. No, yo sigo por acá, ok. Una generación entera se perdió en el desierto. Hermano, que Dios nos ayude con nuestra obstinación. O tal vez solo afirmarme en mi propia voluntad. No es que yo hago lo que yo quiero. ¿No le parece contradictorio? ¿O no le llama la atención cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes ibas y hacías lo que querías? Hoy día es distinto. Es decir, Él es el dueño de nuestra vida. Ahora, Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso necesitamos entender, ahí está la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos en medio de circunstancias difíciles? ¿Qué hacemos en medio de dificultades? ¿Qué hacemos cuando la adversidad golpea la puerta de nuestra casa? Esos enemigos que hemos derrotado en el pasado, ¿sabe qué? Cada cierto tiempo vuelven a golpear. Vuelven a golpear la puerta de tu casa. Israel tuvo que luchar y guerrear con 7 naciones, 7 pueblos más grandes y más poderosos que el propio Israel. A algunos derrotaron, a otros no, pero sabe que Dios los probó y los entrenó ahí para la guerra. Pero cada cierto tiempo esos enemigos volvían. Ahora, mire lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Primer paso es consultar, preguntar. Versículo 2 dice, y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado el país en sus manos. ¿Sí? Había dificultad, habían problemas, habían enemigos que estaban quitando riquezas, paz, condición, bendición, todo lo que usted se imagine. Pero lo que hace esa casa o ese pueblo se levanta, comienza a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo enfrentamos este momento difícil? Viene el Señor y responde, Judá subirá primero. Yo he entregado el país en sus manos. Ahora, yo buscando por ahí, usted sabe leer mucho mejor que yo, ahí la palabra hebrea, eso tal cual, eso dice, significa alabanza. ¿Sí? Judá en hebreo significa alabanza. Bueno, y ahí más abajo está yo pegué todo nomás. Dije, los hermanos leen. A mí lo que me interesa es que Judá significa alabanza. Esta tribu era la primera que marchaba. Cuando el pueblo
levantaba sus tiendas, acampaban alrededor del tabernáculo y cuando tenían que moverse, todos ahí preparaban la mochila, carga al hombro y salían marchando. Esta tribu era la primera que abría camino, era la punta de lanza. Una tribu que su nombre significa alabanza. No podemos enfrentar los momentos difíciles si no hay alabanza en nuestro corazón. Ahora, mire qué tremendo. El canto más dulce que escucha el cielo es cuando tu corazón está afligido. Peor aún, había uno que lo apedreaban, lo estaban apedreando, estaba casi muriendo, pero en medio de ese lamento, dice que levantó, alzó sus ojos, comenzó a adorar y declaró: veo el cielo abierto, a Dios ahí y más encima. En una de las versiones dice: y Jesús puesto de pie. Es decir, en medio de alguna aflicción, cuando hay una alabanza en tu corazón, el cielo se conmueve. Tremendo, porque este hombre estaba recibiendo piedras. Yo no sé cuántas piedras ha recibido, pero una cosa te puedo decir: el Señor ha oído y ha escuchado tu alabanza. Una cosa es alabar, otra cosa es clamar y pedir. Porque a veces solo vamos delante de Él solo para pedir. Pido esto, pido lo otro, pido esto, pido lo otro. Se vino marzo, hermano. Pero el Señor está con nosotros. Entonces Judá dijo a su hermano, es que Judá no fue solo. Mire el versículo 3. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo, vamos, acompáñame a pelear con mis enemigos. No quiero ir solo. Al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Simeón fue con él, su hermano. No somos llaneros solitarios, ¿no? No podemos querer derrotar todo solo. Somos el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude para que esa palabra se haga vida, se haga carne en nosotros. Entonces, si un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. No podemos caminar en medio de la congregación con desprecio. Con desprecio no se edifica con amor. ¿Qué me importa a mí lo que le haya pasado a Sammy, ¿no? Que se la arregle solo. No es con desprecio, es con amor. Y eso es la actitud de ese hermano. Ve una solicitud de Judá y claro, ofrece su ayuda y más aún tiene el compromiso. Cuando yo vaya a la pelea, tú irás conmigo. Sí. Y cuando a mí me toque, tú me ayudas. Claro, aquí juntos, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Pero imagínense una casa en dificultad, en pelea, donde solo el papá o la mamá quiere orar y los demás, ora tú. Necesitamos entender la importancia del acuerdo, de la comunión. Tiene que haber algo común que nos una. Esa palabra comunión, algo en común que nos une. Tal vez no todo, pero tiene que haber algo. Ese algo es Cristo. Ellos encontraron esa unidad a tal punto. Mire, esto también está copiado, pero Simeón, su nombre se deriva de la palabra chama, que en el hebreo es el verbo y significa oír. Judá y Simeón pelearon juntos. Olvídese de Judá y Simeón. Ponga su atención en alabanza y oír. Porque son 2 estrategias espirituales que puedes usar para que todo asaltante y saqueador que está dañando tu casa y tu familia sea echado fuera en el nombre de Jesús. Entonces a veces el enemigo trabaja en nuestros oídos para no oír la voz de Dios. Hay muchas voces. Hay muchas palabras, muchas voces que a través de la sociedad, el mundo, la ciudad,
las autoridades se lanzan, se echan a correr. Pero nosotros solo necesitamos centrarnos en la voz del Señor. Porque Israel también a su alrededor tenía mucho campamento enemigo que soltaba mucha voz, pero ellos se esforzaban en oír la voz del Señor. Si usted busca en la Biblia es muy difícil, no sé, es imposible, pero es muy difícil encontrar en algún texto en el Nuevo Testamento que el Señor haya dicho, escribe esto, Marco, Pedro, Lucas, ¿no? Escribe esto. Es muy difícil. Tal vez ellos como personas, discípulos o seguidores de Cristo, fueron movidos por la presencia de Dios a escribir, a testificar, a dejar algo plasmado. Pero una instrucción directa de parte de Cristo para que escribieran algo es muy difícil. Sin embargo, en muchas oportunidades el Señor les dijo, escucha, oye esto, pon atención, limpio, abro tus oídos, saco la venda de tus ojos para que veas, limpio o abro tus oídos para que escuches. Por lo tanto, Israel fue muy entrenado en oír, más que en escribir. Nosotros como iglesia necesitamos ser entrenados en el oír, porque creo y asumo y entiendo que la alabanza la manejamos muy bien. Pero necesitamos poner atención en el oír. Y para aprender o poner en práctica ese oír, necesito conocer la voz de mi Padre, la voz de Dios, que no se confunda con otra voz. ¿Cómo la aprendo a conocer? A través de la común unión. Hay un sentido que se desarrolla a las pocas semanas, cuando el bebé está en el vientre. Ese es el oído. Antes de nacer, ya ese sentido se desarrolla. El hijo existe en el vientre y ya a las pocas semanas de su existencia ya desarrolla su oído. Antes de nacer. Dentro de nosotros hay una simiente, una semilla, un engendramiento de alguien que tiene que darse a luz, tiene que nacer. El Hijo de Dios en nosotros tiene que nacer. Pero ese nacimiento es un proceso, es una etapa. Aquí en nuestra naturalidad, 9 meses o antes. Pues en el ámbito espiritual también es un tiempo, es una etapa donde Dios tiene que dar a luz ese hijo en nosotros. Cuando ese hijo da a luz, alcanzas un estado de madurez y crecimiento donde puedes desarrollarte en todas las áreas que Dios ha puesto para ti. Porque ya no eres niño, sino que ya has crecido y tienes responsabilidad para que tus padres te entreguen la llave de la casa. Porque mientras soy niño, nadie me entrega la llave de la casa, las puedo perder. Por lo tanto, necesito crecer. A medida que crezco, voy siendo más responsable. Mi madre o mi padre me ve y dice, no, ahora está más crecido, más maduro. ¿Hubo algún papá que sufrió cuando sus hijos crecían? No, por la talla del zapato, la talla del pantalón. Tanto esfuerzo, me esforcé tanto en comprar el zapato. En 2 meses ya había crecido el pie, hermano. Había que comprar otro. Esa vida natural que se desarrolla de manera natural, pues en Cristo nuestra vida espiritual debe desarrollarse de la misma manera. Es algo natural. Yo debo conocer la voz de Dios a través de esa experiencia y esa comunión. Es decir, el hijo conoce la voz de su padre y de su madre porque los escucha gritar todo el día en la casa. Pero usted ya lo conoce, ya sabe, lo gritan en público, en una plaza, en un estadio donde estén, gritan. El hijo escucha la voz de su padre, la sabe distinguir.
La sabe distinguir porque la conoce. Es Dios a veces en medio de todas las voces que suenan a mi alrededor. Hay una voz, Él suelta una voz para que yo la escuche. ¿Por qué? Bueno, porque la estrategia para derrotar a mis enemigos tiene que ver con el oír y tiene que ver con la alabanza. Yo no puedo alabar a Dios de acuerdo a lo que veo, necesito alabarlo de acuerdo a lo que creo. Aunque el cielo esté oscuro y gris, en medio de toda circunstancia, yo alabo porque Él me ha escogido. Pero cuando Él nos escoge, a veces pensamos que todos deben estar de acuerdo. No, hermano, a veces la gente no está de acuerdo. ¿Y Él por qué? ¿Y por qué Él? ¿Cuántos escogidos por Dios hay aquí? Bendito sea el Señor que te haya escogido para este tiempo, para esta época. Ahora, por eso necesitamos entender la importancia de oír. La alabanza y el oír a Dios caminan juntas, son amigas, son inseparables. ¿Se acuerda esa lo que se canta en el cielo? El cielo canta, el cielo adora. Allá no hay silencio, hay alabanza continua. Y qué tremendo cuando la iglesia, el Hijo de Dios, se conecta con esa alabanza. Se produce un Mahanaim, un doble encuentro, otro campamento, donde se une cielos y tierra. ¿Cómo podemos unir el cielo y la tierra? Teniendo presto nuestro oído y teniendo el corazón dispuesto para alabar. Entonces a veces cobra sentido cuando en ti no está el ánimo de alma, ánimo de poder alabar. Cobra sentido porque obviamente hay entidades espirituales que no quieren que tú y yo unamos cielos y tierra. Porque cuando el Mahanaim, cuando ese campamento se establece, hermano, la realidad cambia. La casa, la familia, la iglesia, la congregación vive tiempos de cielos abiertos donde Dios viene, pasea. Hebreo dice, yo habitaré en medio de ellos, caminaré entre ellos. Es una promesa no para la iglesia futura, es una promesa para nosotros hoy. Queremos que el Señor camine en medio de nosotros. Pero a veces hay tiempo, hermano, que por ningún pasillo lo veo. Entonces a veces hay momentos en nuestra familia o en nuestra vida donde por ninguna parte lo veo. ¿Dónde estás que no te veo? Camino, ¿y a dónde? No lo encuentro. Hubo una mujer en la Biblia, hermano, que el amado se le perdió. La pregunta es, ¿en qué momento, dónde y en qué lugar perdiste a Cristo? Porque en el mismo lugar donde lo perdiste, allá el Señor te está esperando. Ahora, la iglesia, el ser humano, el hombre, es ese que levanta el dedo acusador, que te acusa, que te apunta, ese es el hombre. Pero el Señor nunca ha levantado su dedo acusador. Es más, Él sabía que le íbamos a fallar. Y aún sabiendo que le íbamos a fallar, nos hizo semilleros de ministerios y puso bendición en nuestra mano, porque Él es el único que cree hasta el final en nosotros. Él no ha perdido la esperanza que nosotros cambiemos y seamos esa nueva persona y demos a luz al Hijo que hay dentro de nosotros. Ahora, muchos de nosotros hemos fracasado a través de los años y nos hemos equivocado, correcto. ¿Por qué? Porque han habido salteadores, gente que ha robado, que Dios ha puesto su presencia y se nos ha ido. ¿Por qué se nos fue? No, nos enojamos, nos molestamos, ofendemos, criticamos, murmuramos y nos vamos. Perdemos lo que Dios entrega. Pero se imagina qué importante para Dios era Israel, que a través de ellos el Señor tenía el plan para alcanzar el mundo entero. Es decir, a través de ti el Señor tiene el plan para alcanzar a los tuyos, para que seas un testigo verdadero en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra.
pero que vayas en orden. Primero tu círculo, pelea tu batalla con tu familia, aunque los grandes enemigos estén dentro de tu casa. Hermano, la promesa, la Biblia lo dice, esos enemigos están condenados a salir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque tu casa y tu familia es tuya, es una herencia que Dios puso en ti. Esa alabanza y ese oír caminan juntos. Aquel que no está escuchando la voz de Dios no tiene libertad para alabar. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres en Bezec. Cananeos quiere decir mercader humillado, gente idólatra, ladrones, usurpadores, provenientes de Amalek. Hoy día no peleamos con los cananeos de manera física, pero hay entidades espirituales que a través de los años, los tiempos y las edades todavía operan haciendo daño. Ejemplo de eso, usted conoce ese saludo, ¿no? Murió hace años, pero todavía opera. En los países o en nuestra sociedad todavía opera ese daño. Todavía hay gente que sigue un ideal. Esos cananeos, voy a buscar en qué país están, pero como cananeos, la entidad espiritual todavía opera. Hay entidades espirituales que trabajan a través de idolatría, mercader humillado, ladrones, usurpadores, provenientes de Amalek. Mire lo que dice Oseas, capítulo 12, versículo 7. Balanza engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir. Así entre nos estamos transmitiendo, ¿cierto? Sí. Pero es un espíritu inmundo que se mueve y hace daño y lastima. El gran peligro que corremos es que ese cananeo esté en medio de nosotros. Pongámosle un poquito más para que no se note. Idólatras. Salmo 106, versículo 38 dice, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con delitos de sangre. Dentro de esos cananeos hubieron algunos reyes que Abraham los tuvo que derrotar. Y es importante que podamos entender esa figura para que nosotros también podamos derrotar algunas entidades espirituales que dentro de nuestra historia familiar o en algún lugar o parte han causado daños. Estos reyes fue aquellos que Abraham peleó con ellos. No podemos pelear en contra de estas actitudes o patrones de cultura. Recuerde que esa generación del desierto, tenía costumbres de su cultura, no dejaban su cultura y sus costumbres, y además eran obstinados y desobedientes. No podemos perder de vista que Abraham fue el padre de la fe. ¿Sí? No podemos pelear en contra de nuestros enemigos si no tenemos fe en nuestro corazón. No podemos hacer frente a la batalla si no hemos logrado creer en las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Le hago una pregunta. Todos hemos escuchado, o la mayoría tal vez hemos escuchado enseñanzas o palabras o comentarios con respecto a las maldiciones generacionales que se transmiten, que iniquidad y cuánta cosa que se transmite de generaciones pasadas, ¿sí?
Pues si lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, se nos ha predicado, de alguna manera lo entendemos y lo aceptamos. Es así, yo peleo con esto, mi familia trae esta historia, por lo tanto hay una maldición que se viene repitiendo. Es algo aprendido o aceptado. El tema es que así como la maldición se transmite, más poderosa también es la bendición. Es decir, no todo lo que viene de tu familia es 100% malo. Habrán patrones o algo, característica que se pueda transmitir o se pueda dar a conocer. Pero hay mucha bendición, hay cosas muy buenas que las familias transmiten de una generación a otras. Ahora, ponle ojo a eso bueno, porque eso bueno hay que cuidarlo. Israel, hermano, Israel hizo muy bien su trabajo, depositarios de la palabra, la cuidaron, la protegieron a tal punto y fueron tan exactos y agudos para que aún ni una tilde, ni una coma pudiera perder el sentido. Ellos cuidaron ese compromiso. No tendremos fuerza, no tendremos victoria por nuestras fuerzas. Es imposible. Si fuera por nuestras fuerzas, hermano, la tierra estaría llena de gente muy buena, gente honrada, gente de buen corazón. Quisiéramos que sea así, claro, hermano, todos necesitamos que sea así. Las personas que viven en nuestra cuadra, en la manzana, en la villa, tus compañeros de trabajo, aún tu propia familia. ¿Sabía usted que hay familias, entre familias, que no se confían? Es decir, no hay confianza. Es más, hermano, hay gente que habla mal de su familia. No, mira, te doy un consejo. No, con mi primo no, porque te va a ir mal. ¿No le parece que el diablo ha hecho tanto daño a nuestras familias? Desde el huerto que viene rompiendo matrimonios, desde el huerto que viene destruyendo casas, relaciones entre padre e hijos, desde el huerto. Pero ¿sabía usted que hubo un mejor Adán, que también en un huerto aceptó la voluntad del Señor? ¿Sabía usted que hubo un mejor Abraham, que puso la fe en todo lo que Dios le decía y creyó a toda palabra? Hubo un mejor Isaac, que no fue reemplazado por un carnero, sino que entregó su vida y derramó su sangre por amor a todos nosotros. Hubo un mejor Isaías, hubo un mejor Elías, hubo uno que fue mejor que todos. Ese es Cristo. Tu fe tiene que estar en Él. Si el diablo te ha quitado la fe, es imposible que puedas derrotar a principados, potestades y autoridades que gobiernan tu casa y gobiernan tu familia. Usted ya lo leyó. Abraham fue con fe y derrotó a esos 5 reyes, y el botín, cuando lo trajo, dice que volviendo le dio el diezmo al Señor. A ese Melquisedec, a ese que no tenía historia, y viene el Señor y luego de recibir el diezmo le da Santa Cena. Cuando tú le das a Dios lo que a Él le pertenece, sea lo que sea, no solo diezmo, sea lo que sea, alabanza, tiempo, consagración, importancia, lugar, prioridad, excelencia, amor, lo que se le venga a la mente. Cuando tú le das lo que al Señor le pertenece, Él te da de su vida, Él te da de su carne y te da de su sangre. ¿No le parece emocionante que en los próximos años exista gente viviendo aquí en la tierra que por sus venas corra la sangre de Cristo? Porque muchos de los nuestros hoy día viven con sangre contaminada, enfermedades en la sangre. Y hay medicamentos
si hay tratamiento, ¿sabe qué? Hay una sangre mucho más poderosa. Hay una sangre que nos hace libre de toda enfermedad y de toda maldición. Hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, necesitamos entrar en ese cuerpo para que se amalgame, se funda en medio de nosotros, de tal manera que el día de mañana sea Cristo caminando en medio nuestro. Yo no sé qué enemigo es el que te ha robado y el que está destruyendo tu vida, pero sí sé quién puede salvarnos, sí sé quién puede ayudarnos. Ahora, ¿por qué lastima la función de oír? ¿Por qué el enemigo lastima esa función de oír? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando no oyes la palabra, cuando hay otra voz que estás escuchando, hay una fe que te está siendo purgada, hay una fe que te está siendo robada. Y cuando te enfrentas a esos tremendos gigantes que te amenazan en la mañana y te amenazan en la tarde, aunque tengas arma y estés acompañado alrededor tuyo con un ejército entero, con carros y caballos, si no estás escuchando la voz de Dios, vas a estar escondido en medio del campamento con miedo, creyendo que solo un gigante va a destruir un ejército entero. Pero había otro, era un niño, era un joven cuidando ovejas, pero que oía y alababa. Donde estuviera, en el lugar o a donde iba, siempre se conectaba con la presencia del Señor. Yo quiero oírte, yo quiero saber lo que el cielo está cantando. ¿No le parece emocionante ponerse a oír lo que el cielo canta? Cuando ese David se conectó o se conectaba con Dios, cuando supo de la amenaza que había en el campamento, ¿sabe qué? No le importó quién era. No le importó si era el gigante, si era Goliat, no le importó la estatura, no le importó la fuerza, no le importó nada. Le importaron otras cosas, otra recompensa, se emocionó con otras cosas, pero en él había una fe para decir: ¿qué tienes contra mí, gigante incircunciso? Que te has levantado no contra mí, sino contra los escuadrones de Jehová. Hermano, cuando el enemigo se levanta en contra tuya, no se levanta solo en tu contra, se levanta en contra del cuerpo de Cristo. Y cuando un enemigo se levanta en contra del cuerpo de Cristo, el cielo pelea a nuestro favor. Por eso necesitas ser parte del cuerpo, porque si las tinieblas te están sacando del cuerpo, lo hacen porque sabe que tú eres importante en la presencia del Señor. Si tu oído ha estado incircuncidado, si tu oído ha estado tapado, si no has escuchado la voz de Dios, hoy oramos para que tu oído del Espíritu sea activado en el nombre de Cristo. Para que toda voz que te ha lastimado y te ha amenazado, hoy guarda silencio en el nombre de Jesús. Porque si has sido derrotado y has caído, comienza a alabar, porque viene sobre ti un tiempo de victoria. Si el diablo te ha avergonzado y ha quitado la riqueza de tu mano, comienza a exaltar, a glorificar, porque hay uno que pelea nuestras batallas. Mientras yo con mis fuerzas quiera pelear, mientras yo con mis fuerzas quiera defenderme, esos reyes seguirán en mi casa. Mientras yo crea que en mí hay poder, mentira, hermano, no hay poder. Somos barro en sus manos. Usted y yo es igual, somos iguales. Es que hoy día soy yo el que grito, pero mañana gritarás tú. Pero mañana gritarás tú. El Señor hablará por ti. Entonces, como Dios sabe quién eres, las tinieblas te lastiman, te roban, te tapan el oído y te ponen en el suelo. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que hicieron estos hombres? Judá y Simeón cortaron dedos pulgares. Y peor aún, en el tiempo de Josué, cuando trajeron unos reyes y los pusieron cara en tierra y les pisaron la cabeza. Los hijos de Dios lo hicieron.
ese enemigo que te ha lastimado, hoy está bajo los pies de Cristo. Lo sujetamos en el nombre de Jesús. Ofensa, murmuración, crítica, dedo acusador, hoy es derrotado en el nombre de Cristo. Desprecio, envidia, angustia, hoy es derrotada en el nombre de Jesús. Maldad, tibieza, sueño, comodidad, orgullo, envidia, hoy es derrotado en el nombre de Cristo. Hablador de cosas oscuras, comunicador de engaño, hoy es derrotado en el nombre de Jesús. Gente sin misericordia y llena de violencia, hoy es derrotada en el nombre de Cristo. Simiente de la leona, diosa de la sexualidad, ataduras, impurezas, hoy son derrotadas en el nombre de Cristo. Simiente malvada, gente mala, hoy es derrotada en el nombre de Cristo. Dádiva que corrompe, riquezas deshonestas, hoy son derrotadas en el nombre de Jesús. Maldad que se expresa, le sale por los poros. ¿Conoce gente que hablando de manera normal miente? No de manera normal, pero le fluye, hermano. Pero no se dan cuenta, no son conscientes. Es más, se sienten bien. Quiero adornar lo que te voy a decir. No, bueno, hay un video por ahí de una persona que tiene como a 20 o a 30 y le hace una mímica de una moto. Y el último de allá termina bailando, no sé qué cosa. Cuando tú sueltas una palabra, esa palabra corre. Y aunque la hayas dicho con amor y con integridad, el último que la escuchó algo muy distinto. Porque hay una maldad dentro de nosotros. Es algo intrínseco, va en la genética. Por eso necesitamos que la sangre de Cristo corra por nuestras venas. Por eso necesitamos que Cristo sea nuestro verdadero pan. ¿Qué haremos en medio de circunstancias difíciles? ¿Levantaremos el dedo acusador en contra de mis hermanos? No, yo quiero hacer lo mismo que hizo Judá. Si tengo dificultad, yo necesito confiar en mis hermanos, porque en ellos hay un don que yo no tengo, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. No podemos crecer como una iglesia caníbal. No podemos cometer los mismos errores que cometieron otros. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús para decir ya no más. Ya basta de robos, hurtos, de saqueos de parte de las tinieblas. Tenemos la alabanza. Hoy purificamos nuestros oídos para oír la voz de Dios. Y cuando el Señor te diga levántate y avanza, es tiempo de levantarnos y caminar. Y cuando Dios nos diga detente y espera un poco, es tiempo de detenernos y esperar. Y cuando Dios te diga humíllate, es tiempo de humillarnos y de clamar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos obedientes son aquellos que obedecen al Padre. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no queremos hacer. Anda, toma tus maletas, viaja, vete de aquí. No, ¿y cómo me voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? No, es el Señor el que está contigo. Humíllate, cierra y guarda silencio. Pues hay que hacerlo, porque es el Señor el que pelea por nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos presentamos para orar, para exponer a todos nuestros enemigos,
a esos enemigos que están en nuestra herencia genética, a esos enemigos que lastiman la familia, el hogar, la iglesia. En el nombre de Cristo, hoy abrazamos con fe tu palabra. Señor, nuestros oídos son limpios ahora en el nombre de Jesús. Los oídos de la iglesia son activados ahora en el nombre de Cristo. Aunque en muchos tal vez todavía el Hijo de Dios no ha dado a luz, no ha nacido, pero hay un sentido que hoy se activa en el nombre de Jesús. Oramos para que nuestra vida escuche la voz del Padre. Háblanos en toda circunstancia, en todo momento. Señor, unimos a través de la alabanza cielos y tierra, y una vez más volvemos a creer en tus promesas, en tus diseños, en el don, en la bendición que usted ha puesto delante de nosotros. Padre, nos humillamos y te pedimos perdón, pero una vez más nos levantamos al igual que Judá, con alabanza en nuestro corazón, y nos levantamos al igual que Simeón, con las ganas y la intención de oírte, de escuchar tu voz. Hoy oramos para que toda voz que no viene de Dios se calla ahora en el nombre de Cristo. Toda voz que te ha confundido, toda voz que te esclaviza, toda venda mágica que ha puesto lazos en tu alma, hoy se cortan esas vendas en el nombre de Cristo. Declaramos libertad, declaramos la voz de Dios en medio de nosotros. Es tu sangre la que tiene poder. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados y hay libertad en el nombre de Jesús. Preciosa sangre fluyó por amor. Preciosa sangre fluyó por amor. Este es el tiempo para confesar. Si tiene algo que decirle a Dios, se abre una ventana en los cielos. Sobre ti el dolor. No le permitas a tu alma guardar silencio. Abre tu boca. Declara lo que tu corazón siente. Dice la Biblia que por fe declaramos, hablamos lo que creemos. Jesús, yo creo que el Señor está en medio de nosotros. Jesús, yo creo que hay libertad hoy en medio nuestro. Yo creo en un Dios de milagros. Poder en la sangre. Lo que estabas esperando, hoy el Señor te lo entrega. Que fluyó por amor. Lo que habías perdido, hoy lo recuperas. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
declaramos: me transformó tu sangre, somos perdonados. Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre. Levante sus manos, cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a hacer un acto de fe hoy en el nombre de Jesús. Hay gente aquí que ha sido lastimada y se ha sentido sola. Hay gente aquí que ha creído que la iglesia les ha abandonado. Hay gente aquí que ha sentido que sus propios hermanos le han hecho daño. Pues hoy tomamos ese lugar, el lugar de las personas que te ofendieron. Hoy, como iglesia de Cristo y como representantes delante de la presencia del Señor, hoy tomamos ese lugar a nombre de todos aquellos que te ofendieron y te hicieron daño. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si como cuerpo y como iglesia te hemos lastimado, hoy te pedimos perdón en el nombre de Cristo. Y oramos para que ángeles de Dios corten cadenas, corten ataduras en el nombre de Jesús. Y reconocemos en ti, a ti te lo decimos, reconocemos en ti una simiente de Dios poderosa. Reconocemos en ti una bendición de Dios invaluable que no tiene precio. Para Dios eres importante. Por cuanto para Dios eres importante, para nosotros también. Hoy, como cuerpo de Cristo, soltamos ataduras, cortamos cadenas, y al igual que Simeón y Judá, nos unimos para ir delante de Dios con alabanza, con oído presto, para que el Señor haga maravillas en medio de nosotros. Usurpadores y saqueadores que han robado la paz en la iglesia y en tu casa, hoy les ordenamos: salgan en el nombre de Jesús, salgan fuera en el nombre de Jesús. Oramos para que el Espíritu Santo vuelva a encender la llama en tu corazón una vez más. Aunque hayas llegado aquí echando humo, hoy oramos para que la llama del Espíritu vuelva a encenderse una vez más y corras a los pies de Cristo, tal cual hijo corre a los brazos de tu Padre. Hoy, como iglesia, te bendecimos, hermano, te cubrimos en el nombre de Cristo, te abrazamos con amor y declaramos que junto a ti veremos el cielo abierto. Cristo vendrá en las nubes, junto a ti lo recibiremos. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
sangre me perdonó, me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre, solo su sangre, es tu sangre que me transformó. Tu sangre cada día me perdonó. Es tu sangre, amado Rey, que me limpió. Tu sangre, ¡hey! Tu sangre una vez más, tu sangre me transformó. Es tu sangre, oh, es tu sangre que me limpió. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Espíritu Santo, afinamos nuestros oídos para que todos los días que nos resta de vida sobre esta tierra podamos oír tu voz. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si con nuestra voz hemos contristado tu presencia, si te hemos ofendido, si nos hemos apartado de ti. Tal vez ya ni siquiera nos acordamos cómo era tu voz. Señor, te pedimos perdón. Circuncidamos nuestros oídos hoy en el nombre de Cristo. Solo nos inclinamos a tu voz que viene del Padre. Señor, es la voz del Padre la que da identidad. Si alguien de nosotros ha perdido la identidad, hoy oramos para que se conecte con el Padre en el nombre de Jesús. Todo diseño entregado allá en la eternidad, hoy lo traemos a nuestra vida. Todo propósito perdido hoy es recuperado. Hermano, no hay nada que el diablo te haya robado que no lo puedas recuperar en Cristo. Más son los que están contigo que tus enemigos. Si el diablo vino sobre ti por un camino, la Biblia dice que por 7 saldrá huyendo. Hoy oramos para que todo diseño del Padre se establezca en tu corazón. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que sea la voz de Dios la que te guíe. Inclinamos nuestra alma, inclinamos nuestro ser a la obediencia de Dios. Padre, te damos gracias y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. No damos nada por perdido. Hay oportunidad en Cristo. Hay oportunidad para volver a nacer, para volver a creer y para volver a levantarnos. Aún aquel que llevaban a la muerte, hubo uno que el ejército iba corriendo, arrancando y lo tiraron a la tumba, pillaron una tumba abierta y lo tiraron. Ni siquiera hicieron el funeral, la ceremonia, no, lo tiraron, hermano, y salieron arrancando. Para bendición del muerto, ¿sabe usted que aún hay muertos que tienen la oportunidad de ser bendecidos? Para bendición del muerto,
cayó en la tumba de Eliseo. Eliseo se llevó la unción hasta la tumba, y ese muerto, por tocar esos huesos, volvió a vivir. Aún en tierra de muertos, Dios puede resucitar tus sueños. Yo soy uno de esos. Aún caminando en tierra de muertos, en un cementerio, literal, enterrando a mi abuelo, aún en tierra de muertos, el Señor puede resucitar tus sueños. No des nada por perdido en la presencia del Señor. A Él la gloria, a Él la alabanza. Amén, amén. ¿Le parece si oramos? Presentamos nuestras ofrendas. Prepare allí su ofrenda, vamos a orar. Mientras nuestros hermanos se preparan, vamos a bendecir las ofrendas en el nombre de Jesús. Padre, delante de ti hoy, en el nombre de Cristo, oramos y bendecimos las ofrendas de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por este privilegio de traer nuestro sustento, de aquello que tú nos has dado. Lo traemos hoy delante de ti. Bendice el trabajo, la finanza de mis hermanos. Toda fuente que provee sea respaldada por tu presencia. Ve en ayuda de aquellos que lo necesitan y obra milagros en aquellos que esperan en ti. Padre, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús.